Dios te bendiga una vez más. Si te interesa saber cómo las redes sociales están afectando tu vida espiritual y la vida familiar, este mensaje es para ti. Quédate con nosotros y aquí estaremos analizando a través de la Biblia las redes sociales dentro de la iglesia y cómo afectan también nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar. En el tema de hoy es el tema número 5, notificaciones versus convicción, de una serie de 7 domingos que ya venimos realizando. Ya las otras o los otros mensajes están en YouTube, en la página de la Iglesia Estrella de Belén, donde podrás ver este tema, esta serie que se llama Pantalla versus Altar. Cómo las pantallas se están afectando nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, y cómo a través de la Biblia nosotros podemos, pues, de alguna manera revertir esta intoxicación digital. La intoxicación digital es real, es evidente. La mayoría de las familias en Venezuela y en el mundo están viviendo una intoxicación digital que lleva a la separación familiar, que lleva a la incomunicación dentro del hogar, y por supuesto las congregaciones cristianas evangélicas no están a salvo de esta intoxicación digital. Por eso el tema pantalla versus altar es traído, pues, porque el Señor me motivó a tocar este tema álgido y tan popular hoy en día, en un mundo en que todo prácticamente es digital, todo se mueve a través de formas digitales, de redes sociales, inclusive la información veraz, oportuna de los noticieros también se ven por las redes sociales, y otros que no son periodistas pero que también transmiten buena información, como hay otros que no transmiten buena información. En fin, que las redes sociales es un instrumento que puede ser bien usado o puede ser mal usado, y entonces acá vamos a ver unos tips de qué debemos hacer con las redes sociales en nuestra vida espiritual para nosotros los cristianos. No que las redes sociales sean satanizadas o que debamos eliminar por completo las redes sociales. No, porque de hecho estamos transmitiendo, o estoy transmitiendo, por una red social que es Facebook, a través de este en vivo, y que debemos nosotros los cristianos saber usar o hacer buen uso de las redes sociales. Entonces, quédate conmigo. Este mensaje es para ti. Es una palabra de Dios para tu vida y para la mía con relación a las redes sociales y la iglesia, las redes sociales y los miembros de la iglesia, porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es el templo donde nos reunimos, la iglesia eres tú y soy yo. Hoy vamos a estar analizando el tema número 5, notificaciones versus convicción. ¿Qué son las notificaciones en las redes sociales? ¿Cómo nos afectan el día a día? ¿Y cuál es nuestra convicción como cristianos, como hombres, mujeres, jóvenes o niños que somos cristianos? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿De qué estamos convencidos y cómo debemos demostrarlo? Hoy el tema va a estar basado en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37. Vamos a analizar allí un poco lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y su desempeño en el pueblo de Galilea, donde se encontraba, y cómo fueron afectados de una manera u otra toda la población y los mismos discípulos que andaban con el Señor Jesucristo. Es importante que tengas en cuenta que las redes sociales están haciendo un daño enorme en mucha parte de la juventud, porque no están siendo bien dirigidos en estos temas.
Por otro lado, hay contenido en las redes sociales que es bien interesante, que es bien importante, que es un contenido educativo y que debe ser bien aprovechado también. Pero debemos todos ser sabios, cómo dirigir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también nosotros como adultos, saber cómo dirigirnos y qué debemos ver en las redes sociales y qué no es bueno tampoco. Entonces puedes dejarme tu comentario allí. Yo estaré leyendo los comentarios de cómo ves tú el uso de las redes sociales dentro de las congregaciones. Mi nombre es Aarón Otoniel Rendón Arias, pastor de la Iglesia Estrella de Belén, y estoy pues motivado por el Espíritu Santo para transmitir este mensaje, esta enseñanza y hablar de estos temas. Tema número 5, como lo dije antes, notificaciones versus convicción. ¿De qué estamos convencidos? Las notificaciones en las redes sociales son un problema porque lo puedo decir hasta por mí mismo. ¿Cómo te sientes tú cuando ves un numerito ahí, una marca en rojo que te dice que tienes una notificación de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, de TikTok? ¿Cómo te sientes? ¿No sientes esa ansiedad, esa necesidad de saber quién escribió, qué te respondió, qué es esa notificación que tengo ahí y que ese puntico rojo en el teléfono se ve como algo que tú necesitas tocarlo para saber de qué se trata? Creo que todos hemos vivido esa experiencia. Entonces, eso es una descarga de dopamina hacia nuestro cerebro, entender y querer enterarnos de qué es lo que yo estoy viendo ahí, qué me está diciendo el teléfono, quién me escribe, quién me respondió, qué está pasando ahí. Vivimos en una sociedad digital en la que todo, prácticamente ya toda la información se mueve, sobre todo a través de las redes de TikTok e Instagram. Y entonces ahí nos enteramos de cualquier cantidad de cosas que nos mantienen en la vida ansiosos, como alterados, reactivos ante cualquier información, ante cualquier comentario que hagan, ante cualquier noticia que podamos ver. Hoy por hoy, las noticias, sobre todo en Venezuela, se mueven mucho a través de Instagram y TikTok. Bienvenida a mi esposa Carmen Yolanda Lugo de Rondón por allí. Entonces estoy diciendo que hoy la mayoría de las noticias se mueven por las redes sociales. El lamentable doble terremoto que sufrió Venezuela fue una explosión de noticias, de información constante, de pedidas de auxilio, de ayuda, de gente involucrada, trabajando, montando selfies, videos cortos, informativos, diciendo yo estoy presente, yo estoy aquí. Muchas iglesias abocadas y diciendo estoy aquí, estamos trayendo esto, estamos llevando lo otro, estamos trabajando. Eso fue una explosión emocional producto del doble terremoto en Venezuela. Yo quizás no estoy tanto de acuerdo con eso. Sí hay que ir a trabajar, hay que colaborar, hay que hacer, hay que prestar el auxilio, pero de ahí a montar todo eso en las redes sociales para que me vean lo que estoy haciendo, yo particularmente, también no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿hasta dónde llegó eso? ¿Hasta dónde llegó esa emoción? ¿Hasta dónde llegó esa ayuda? ¿Hasta dónde llegó ese impulso de producto de estos dobles terremotos? ¿Hasta cuánto duró? O ahorita no estamos viendo, o no veo yo en redes sociales, gente que continúe trabajando, haciendo videos informativos de lo que están haciendo. Quizás haya personas que están trabajando, estoy seguro que sí los hay, que continúan las labores de rescate, que continúan la remoción de escombros, que continúa gente llevando alimentos, llevando agua, llevando comida, porque
Eso no se acabó en la primera semana o la segunda semana de junio. Eso es algo que va a continuar en el tiempo y que el efecto emocional va a durar mucho, que hubieron ahí niños, niñas, jóvenes, adultos, hasta niños nacieron en ese momento, ¿verdad? Y toda esa calamidad pues va a continuar en el tiempo. ¿Y qué debemos hacer como iglesia? No prestarnos para ideologías baratas, de salir de una situación emocional con un curso, con un diplomado. No. Es la palabra de Dios la que va a consolar a todos y cada uno de los que estén sometidos a unas pruebas tan duras como las que ha pasado no solo el pueblo venezolano, también el pueblo colombiano, el pueblo de Perú, Ecuador, México, todas las naciones del mundo. Y nada de estos acontecimientos deben alarmarnos a nosotros los cristianos como hijos de Dios. Bienvenida mi hermana Tamar Rendón al live. No debemos alarmarnos. Yo siento preocupación cuando nosotros, los hijos de Dios, nos alarmamos por los acontecimientos que están sucediendo y nos sentimos alarmados y preocupados. Entonces eso me hace pensar, o a veces no quisiera creer, que no estamos comprendiendo las escrituras, que ya el Señor Jesucristo profetizó y muchos nos dijo todo lo que va a acontecer. Entonces, lejos de estar alarmados, lejos de estar preocupados, lo que debemos es estar prevenidos, atentos a que cuando cada situación suceda, nosotros podemos decir sí, y eso está escrito en la palabra, y van a acontecer este tipo de cosas, y seguirán aconteciendo, y por eso te invito a que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador, o si ya tú eres hijo de Dios, ya eres cristiano, mantente fortalecido en el Señor, porque en la Biblia está escrito que este mundo va a terminar, que este mundo se va a acabar, y que van a acontecer cataclismos y una cantidad de cosas, y que nosotros debemos estar en oración. Señor, fortalece mi fe, Señor, fortalece mi vida, Señor, fortalece mi cuerpo, y que yo sea instrumento tuyo en cada situación, en cada prueba, en cada lucha, en cada acontecimiento, que tú me permitas vivir y que yo salga de ahí con vida, que yo sea un instrumento tuyo para llevar no solamente tu palabra, que es lo importante, que es lo primero que debemos llevar, sino que también yo pueda llevar sustento para alguien que esté más necesitado que yo. Entonces, por esta razón, las redes sociales son importantes dentro de la iglesia. Es importante para nosotros como hijos de Dios, pero haciendo buen uso de ellas. No solamente ver las notificaciones día a día constantemente de lo que de cada vez que suena ese teléfono ahí con una notificación, sino que yo esté convencido, que esté en mi convicción como hijo de Dios, qué debo hacer y hacia dónde debo transitar. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37, vamos a desarrollar el tema de hoy, notificaciones versus convicción. Tema número 5 de la serie Pantalla versus Altar, que finaliza el próximo domingo. Pero ya este es el tema número 6. Los otros temas puedes verlo en el canal de YouTube de Iglesia Estrella de Belén. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35. Ustedes allí lo pueden buscar en sus Biblias y yo lo voy a leer acá. Dice la palabra del Señor así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, Señor. El Señor salió a orar. El Señor Jesucristo estaba en Galilea, y en Galilea habían muchos enfermos, muchos endemoniados. Galilea era una ciudad que estaba en decadencia, que estaba en pobreza extrema. Galilea estaba siendo exprimida
por los impuestos que había, valga la redundancia, impuestos Herodes Antipas por megaproyectos que tenían allí como grandes naciones, como grandes ciudades para expandirse, pero entonces estaban obligando al pueblo a pagar una cantidad de impuestos que era exorbitante. Eso causó en Galilea una pobreza extrema, enfermedades, causó un gran conflicto en la población. Gente que no podía más, que ya no aguantaba más, que no tenía con qué dar, que ya estaban siendo exprimidos por ese estado que era un estado opresor de la clase humilde que había en Galilea. Entonces el Señor Jesucristo, al llegar a ese lugar, comienza a hacer unos milagros y la gente se da cuenta de que hay un hombre que está sanando enfermos, que está levantando paralíticos, que está echando fuera demonios. Y se corre esa información muy rápido por el pueblo de Galilea, y lo que ocasionó que viniera mucha gente detrás de él, pero buscando qué. Fíjense, está tan importante. Esa notificación se hizo viral. La notificación de los milagros de Jesucristo se hizo viral, como un video viral de TikTok o de Instagram. Y entonces las multitudes de personas comenzaron a llegar ahí buscando qué. ¿Qué buscaron con esa notificación que les llegó? Buscaban el evangelio del reino, buscaban la palabra de Dios o buscaban beneficio personal. La mayoría, casi en su totalidad, buscaba beneficio personal, buscaban ser sanos de alguna enfermedad, buscaban, si tenían algún familiar o ellos mismos tenían a alguien endemoniado, buscaban que el Señor Jesucristo lo echase fuera a los demonios. Bienvenida mi hermana Ruth. Soy Franco Arias, quiero unirse a tu video. Vamos a darle que se una. Déjenme darle por aquí, aceptar, agregar. Bien, pido disculpas porque todavía estoy aprendiendo. No sé por qué necesitan ser autorizados para llegar, pero bueno, está abierto el canal de Facebook Live de esta DVD para todos los que quieran ingresar. Entonces venía comentándole que Jesucristo venía haciendo una labor loable. Jesucristo venía haciendo una labor de sanidad, inclusive dentro de una congregación. Jesucristo, hablando de la palabra, dentro de la congregación había un endemoniado. Y el endemoniado comienza a pegar gritos. ¿Qué eres tú? Yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Y lo manda a callar y a salir de ese hombre. Entonces, dentro de las congregaciones, bienvenida a la pastora Raquel Mendoza, también, amén, gracias por estar aquí. Dentro de las congregaciones también hay gente que necesitan ser liberadas, pero liberadas ahora ¿cómo? Liberadas por la palabra, liberados de ataduras, de la esclavitud que ahora se ve a través de las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en una esclavitud moderna, de horas y horas pegados a un celular. El Señor Jesucristo venía obrando, venía trabajando, venía sanando a enfermos, paralíticos, echando fuera demonios, ¿verdad? Para los que vienen llegando, estamos en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37, y el tema de hoy es el tema número 5 de la serie Pantalla versus Altar, notificaciones versus convicción. ¿Cuántos de ustedes han sentido ansiedad por saber quién escribió algo o quién dijo algo cuando ven ese botoncito rojo en su teléfono? Escríbanme allí que yo los leo. Cuando vemos ese botoncito rojo allí, escuchamos, sabemos que hay alguien que escribió o que hay alguien que dejó un audio y nosotros queremos saber quién fue, quién es y qué dijo. O si alguien contestó a algo que yo coloqué en la red social. Y sentimos esa ansiedad por ese botón rojo que está ahí y necesitamos que se borre de la pantalla. Para eso tenemos que leerlo o escucharlo. Les leo en los comentarios quién ha sentido ansiedad por eso. Y me van diciendo si el audio se escucha bien, por favor,
porque estoy teniendo algunos problemitas con estos microfonitos que ya están viejitos, ¿verdad? Que hay que cambiar, con el teléfono que se me volvió muy feo y también tiene su detalle ya. Si está bien el audio, digan amén, denle me gusta a la transmisión y me lo dicen, por favor. Continúo. En el contexto histórico de Marcos 1:35 al 37, entonces vemos a un Jesús que está constantemente trabajando en el desierto. Imagínese usted cómo puede ser una persona trabajando todo el día en un lugar desértico. Aquí donde estoy yo, 38 grados de temperatura, generalmente todos los días. 38, 39, mucho calor. En un desierto las temperaturas sobrepasan en el día los 40 grados, 42, 40 y pico. Así estaba Jesús. Y Jesús cansado, agotado, con tanta multitud que lo perseguían. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. Es como adictivo, no lo ignoras mucho tiempo. Así es, mi hermana Ruda, a eso me refiero. Es algo que es adicción, porque las notificaciones cuando llegan, cuando suena el teléfono celular, y cuando vemos ese puntico rojo allí, tenemos una información para nosotros, ahí comienza nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Necesito esa descarga de dopamina. Es como el chocolate. Quiero comerme esa porción de chocolate y no soporto mucho tiempo y llega el momento en que ¡pim! Abro a ver qué sucede. Necesito saber qué es lo que dice ahí. Entonces, fíjense ustedes, vuelvo a leer el texto bíblico. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Así es el teléfono celular. Cuando nosotros nos acostamos a dormir y en la mañana ya hay ese montón de punticos rojos ahí, ya hay un montón de gente buscándonos. Ya hay un montón de notificaciones buscándote, tocándote, tu mente, tocándote la puerta de tu corazón. El micrófono por aquí se escuchará mejor, ustedes me dicen. Si se escucha mejor acá, me dicen. Si se escucha mejor, vamos a ver aquí. Aquí me dicen. Vamos a ver. Se escucha mejor, dice mi esposa. Gracias. Entonces las notificaciones son eso. Las notificaciones que te tocan la puerta. Para el Señor Jesucristo, Pedro fue una notificación. Pedro y con los que él fueron. Si eran 4, ya Jesucristo en la madrugada tuvo 4 notificaciones esperándole allí antes de que amaneciera. Porque dice fue Pedro y los que con él estaban. Varias notificaciones fueron al Señor Jesucristo. Y no solamente esas, sino que lo esperaba una multitud de personas. Entonces, fíjense ustedes. Lo primero que miras al despertar no es un hábito inocente. Es un acto de rendición. Si le das a tu teléfono los primeros segundos de tu vida, le has entregado el timón de tu mente al algoritmo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es esto y tan riesgoso a la vez? Si lo primero que miras al despertar no es un hábito inocente, o sea, lo primero que nosotros hacemos al despertar, si agarro el teléfono, eso no es un hábito tan inocente como todo el mundo cree. Es un acto de rendición. Me estoy rindiendo al teléfono celular. Me estoy rindiendo al algoritmo. Me estoy rindiendo a las redes sociales inmediatamente que me levanto. Se transforma esas redes sociales, ese teléfono celular, se convierte en mi rey, se convierte en mi Señor, se convierte en lo que me domina a mí. Ya no soy yo el que domino al celular, el contenido y las redes sociales, sino que eso me está dominando mi vida. Por eso no es un hábito inocente. Los primeros 60 segundos de nuestra vida le hemos entregado el timón de nuestra mente a toda esa información que hay allí
en la internet o en las redes sociales. Por eso estamos analizando esto y esto puede llevarnos a entender que es una idolatría digital. Idolatría digital porque se ha convertido el teléfono celular y las redes sociales en nuestro Señor. Ya no es el Señor Jesucristo, ya no es lo primero que yo voy a buscar en la mañana. No voy a buscar el rostro de Dios, no voy a buscar la presencia de Dios, sino lo primero que voy a agarrar es el teléfono celular. Hoy estamos analizando esto, la idolatría digital. Hoy contrastamos la reactividad de la notificación con la intencionalidad de la convicción. ¿Por qué digo reactividad de la notificación? Porque es una acción. Y toda acción tiene una reacción. Cuando existe la acción de la red social hacia mi teléfono celular y me llegan 5, 10, 15, 20 notificaciones, entonces a eso va a haber una reacción. Hubo una acción a través de las notificaciones por las redes sociales y ahora hay una reacción de mi parte hacia ese estímulo, hacia esa notificación. Por eso, entonces, contrastamos la reactividad de la notificación, cómo reacciono yo a todo esto, ¿verdad? Con la diferencia de lo que es la convicción, porque la convicción es intencional. Yo tengo la intención, ¿verdad?, principal de ir primero al Padre, que mi convicción me hace entender que primero debo ir al Padre, que estoy convencido de que mi Rey y mi Señor es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces voy primero a Él en la mañana y el primero también al final del día antes de acostarme. Si me estoy explicando bien, coloque por allí un amén, que yo lo voy a leer. Dice mi esposa, es verdad lo que dice, sí, se vuelve adictivo. Quienes hemos vivido esa experiencia, pues lo sabemos. Yo les estoy hablando con veracidad porque también he pasado por todo eso. Pero se logra salir. Cuando hay intencionalidad por la convicción que tenemos, logramos salir de eso. Lo que tenemos es que querer hacerlo. Entonces, la intencionalidad de la convicción, tengo la intención siempre de hacer lo correcto, porque estoy convencido de en quién he creído yo, a quién he aceptado en mi vida como mi Salvador. Amén, dice mi hermana Ruth, muy bien. Entonces, quien te despierta, fíjense ustedes, quien te despierta determina tu enfoque. Si lo primero que te despierta a ti es el teléfono celular y querer ver las notificaciones que hay ahí, eso está determinando cuál es tu enfoque, en qué estás enfocado. Si estás enfocado en tu vida espiritual, en alimentar en tu vida espiritual, alimentar tu espíritu primero, o estás enfocado en conocer primero las notificaciones del mundo, de lo que hay afuera, de lo externo, de qué está pasando, por lo que sucedió anoche. Hoy quiero saber otra vez qué está pasando. Les voy a poner un ejemplo, y por eso les hablaba de que nosotros no debemos estar sorprendidos de nada de lo que pase en el mundo, nada de lo que nos pase a nosotros, sea terremoto, sea caos, sea calamidad. No debemos sorprendernos, debemos estar alerta y nos vamos a congojar, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir quizás doloridos de salud o del cuerpo o emocionalmente porque un familiar haya sido afectado, porque un amigo haya sido afectado por alguna calamidad. Eso es normal, pero no sorprendidos por lo que está pasando. Como que si no supiéramos por qué está aconteciendo esto. No, tenemos que nosotros ya, como hijos de Dios, que escudriñamos las Escrituras, tenemos que saber que todo lo que está aconteciendo está escrito en la Biblia y a mí no me va a
alarmar, Dios mío, ¿qué es esto? Como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? No, porque entonces yo todavía estaría en pañales en cuanto a las escrituras. Afligido, sí, como lo dice la palabra. ¿Que tengo que prestar ayuda? También. ¿Que tengo que llevar el evangelio? Sí. ¿Verdad? ¿Que me conmueven las cosas que están sucediendo? Sí. Pero sorprendido no. Así es, debe ser el primero y el último en nuestras vidas. Así es, mi hermana pastora Raquel. Entonces, quien te despierta determina tu enfoque. Pero quien te convence determina tu destino. ¿Y quién nos convence a nosotros del pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence a nosotros que debemos estar agarrados de la mano del Señor Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Salvador? El Espíritu Santo. Y permanecer en esa convicción, permanecer en esa palabra, es lo que va a garantizar que nosotros alcancemos la salvación. Permanecer en esa convicción, estar convencido de que Jesucristo es el camino al Padre. La palabra se cumple en el tiempo de Dios, siempre, y se está cumpliendo. La palabra se está cumpliendo. Todo lo que está aconteciendo está escrito en la palabra, está escrito en la Biblia. Este mundo va hacia la culminación. Eso lo dice la palabra de Dios. No debemos sorprendernos. Más bien debemos seguir predicando el Evangelio, llevando el Evangelio, a ser discípulos. Siempre se los he dicho. Debemos es hacer discípulos. No solo predicar el Evangelio por ahí, así es. No, ya yo prediqué, ya yo lancé por ahí la semilla. No, la palabra te dice, ve y haz un discípulo. Ya yo les he explicado eso, ¿verdad? Pero para los que están viendo este video, que yo no les he predicado esto, se los voy a decir. La palabra del Señor dice que debemos ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted este año? En lo que va de año, ¿cuántos discípulos tiene? Tiene uno, está en victoria. No tiene ninguno, tiene la oportunidad todavía de hacer un discípulo este año. Es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y un discípulo es alguien que está con usted estudiando la palabra, no todos los días, apartarán los días para eso, pero sí discipularlo hasta que llegue al bautismo de Cristo Jesús, y entonces usted, ¿verdad?, continúa con otro discípulo. Quien te despierta tiene tu enfoque, pero quien te convence, entonces determina tu destino, y eso es el Señor Jesucristo. Él es nuestro destino, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y hacia allá debemos caminar. Como un video que les dejé por ahí en el grupo, no sé si lo vieron, ¿verdad?, cuando hablo de lo que es la predestinación. Predestinación no es lo que la mayoría cree, que he escuchado a muchos que dicen que no, que ya el Señor escogió quienes iban a ser salvos y quienes no. No, en el video corto ese que les dejé por allí, les estoy explicando ese tema. Mateo 28, 19 y 20, colocó mi esposa por allí. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo vengo con vosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, esa es la mera verdad. Entonces, vemos en Marcos 1, del 35 al 37, a Jesucristo trabajando duro, trabajando fuerte, haciendo su trabajo, ¿verdad? El que él vino a hacer, pero era lo que creían ellos, que había venido el Señor Jesucristo a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a levantar paralíticos y a hacer una cantidad de cosas, ¿verdad?, en beneficio de la población. Hoy mucha gente quiere eso. Yo escuché a una mujer decir, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero levantar muertos, yo quiero levantar paralíticos, yo quiero sanar enfermos, pero fíjese usted lo que ella decía, yo quiero. Egocentrismo, deseo de ser reconocida o reconocido en el mundo,
como alguien que Dios usa, como un super espiritual. Y que ese son el tipo de personas que muchos cristianos hoy en día enaltecen y los montan en un altar, en un podio, y los llaman, esa es una gran mujer de Dios, ese es un gran hombre de Dios, ese es un ungido de Dios. Todos los que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, le hemos aceptado como nuestro Salvador y el Espíritu Santo mora en nosotros, somos ungidos de Dios. Usted está ungido como Gigi Ávila. Usted está ungido como cualquier otro ungido que esté por ahí. No se deje engañar diciendo, no, que ese es un ungido de Dios, usted también lo es, porque entonces usted no tiene el Espíritu Santo. O hay uno que tiene más Espíritu Santo que otro. No hay. El Espíritu Santo es uno solo. Yo necesito congregarme, estoy con muchas batallas. Sé que el Señor Jesucristo no me abandona, pero es fuerte. Claro, mi hermana Rudy, por eso es que estamos aquí. Por esto es una congregación virtual, pero esa congregación, ese apoyo personal que se necesita, es necesario entre unos y los otros. Fortalecernos en nuestra fe. Pero la fortaleza tiene que venir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida. Orando constantemente y poniéndole al Señor esas necesidades, ¿verdad? Que Él las conoce también, ¿verdad? Y Él sabe entonces cómo te va a dirigir y cómo nos va a dirigir a todos. Entonces estoy diciendo que las notificaciones se aprovechan de nuestro cansancio. Jesús estaba cansado. Jesús estaba agotado de todas sus actividades. Y vamos a ver más adelante qué hizo el Señor y qué debemos hacer nosotros. Las notificaciones se aprovechan de nuestro cansancio para vendernos dopamina barata. Jesús aseguró primero la comunión. Aprovechó bien el tiempo. No desaprovechó el tiempo, sino que a pesar de estar agotado, Él aprovechó bien el tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos cansados, agotados por el trabajo, llegamos a nuestro hogar y nos recostamos? Entonces agarramos el teléfono celular y nos ponemos a ver contenidos en las redes sociales porque necesitamos esa descarga de dopamina para relajarnos. Eso lo hacen las notificaciones, eso lo hacen las redes sociales. Dios te continúe bendiciendo, amada. Las redes sociales, los algoritmos saben, porque nos conocen ya cuáles son nuestros gustos, va dependiendo de todo lo que vamos viendo, y ellos el algoritmo nos va colocando más y más y más cosas de las que nosotros queremos ver. Entonces, esa dopamina, esa descarga de dopamina momentánea es la que hace que nosotros queramos estar más pegados al teléfono celular o a cualquier red digital por mucho tiempo, por muchas horas. Jesús aseguró primero la comunión. Jesús aseguró primero hablar con el Padre. Jesús, a pesar de que había una multitud que lo estaba esperando, que querían era sanidad, que querían era milagros, que querían obtener un beneficio personal, Jesús les aseguró primero la comunión con el Padre. Cuando el celular es el primero, entonces nuestra mente y dedicación aún está en el mundo. Si lo primero que yo tomo es el celular, entonces mi mente está todavía en las cosas del mundo. Mi dedicación aún está en las cosas del mundo. Y no solamente en las cosas del mundo, sino en quien me busca, en quien me está mandando notificación, en quien me está mandando información, en quien me está escribiendo. Y no primero con el Padre. ¿A dónde fue el Señor? El Señor apartó un lugar. Él buscó un lugar entre la multitud, entre todos los que estaban buscándolo, entre todos los que estaban pasando, entre toda esa gente que estaba a su alrededor
que era una muchedumbre, que era muchísima gente. El Señor buscó un lugar. Ya apartó el tiempo, a pesar del cansancio, a pesar del trabajo, a pesar de cómo se sentía agotado, ¿verdad? Él apartó el tiempo para buscar la comunión. Luego encontró un lugar en el desierto. Buscó un lugar en el mismo desierto, él buscó un lugar. Sin distracción. Ahí va Jesús a ese lugar sereno, a ese lugar tranquilo, a establecer esa comunión con el Padre Celestial. Fíjense qué importante. Están en un desierto, pero sin embargo hay mucha gente. Hay multitud de personas porque era una población, era Galilea, pero él busca un lugar en esa zona desértica, tranquilo, sereno, donde él pueda tener una comunicación con el Padre, y dice que aún todavía era de madrugada. O sea que no había descansado muy bien. Fíjense ustedes, la casa de nosotros se convierte en un centro de tráfico de datos. El hogar donde nosotros nos encontremos se convierte en un tráfico de datos. Y hay Wi-Fi y usted recibe una visita, lo primero que le van a decir, dame el Wi-Fi. ¿Tienes Wi-Fi? ¿Me das la clave? Entonces, ya esa visita no se convierte en una visita personal, ya es otra cosa. La casa se convierte en ese tráfico de datos. Padres, madres, hijos, hermanos, amigos, cualquiera usando el Wi-Fi. Y usted ve que hay una reunión familiar, un cumpleaños, lo que sea el motivo de la reunión, y todos con el celular en la mano. Todos con el celular pegado ahí, ¿verdad? Imaginemos que esto es un celular y todos con la vista en el celular. Ah, sí, sí. Ajá. Sí, lo que tú estás diciendo. Y estoy, porque ya tengo el Wi-Fi de la casa, y entonces el papá, la mamá, el hermano, el tío, el hijo, el sobrino, el primo, todos conectados al teléfono celular. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Y ahí no hay una reunión verdadera. Ahí no hay una reunión real, familiar. Ahí no hay una comunicación real del padre con sus hijos, o de los hijos con sus padres, o de la familia, o de los amigos que fueron a visitar, sino que es una reunión ficticia, es una comunicación irreal, ficticia, porque todos están metidos en las redes sociales. Desmiéntame a alguien aquí, por favor. Alguien que me diga si es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo. Y eso causa una ruptura familiar. Eso causa una ruptura en la comunicación. El esposo y la esposa, cada uno con el celular en la mano, cada uno metido en una red social, y no hay una verdadera comunicación. Eso no puede pasar. No debe pasar. Y eso está dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias también estamos viendo hombres y mujeres con el celular en la mano, ajenos al servicio de Dios, ajenos a la comunión con el Padre, ajenos a la predicación de la palabra, si es que la hay, porque estamos llenos de show, de música y de cualquier actividad, menos palabra, y usted ve a las personas dentro de la congregación buscando en el celular, en las redes sociales, en WhatsApp, porque me llegó un mensaje, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social. Y a veces con la excusa de que no, es para mandarle a X que yo estoy aquí en la iglesia, o para que vea el servicio. No, porque puede existir dentro de la congregación un equipo de encargado para la transmisión de lo que es el servicio al Señor, pero que se encargue un equipo de eso. Pero usted ve en las sillas, en los bancos, usted ve las personas con el celular en la mano. Y distrae el celular, te va a distraer. La casa se convierte en un cyber, exactamente como dice mi esposa. Mi hermana Ruth dice, en la casa y en todos lados ya no hay atención a la conversación, sino al celular. Entonces, es una contaminación digital. ¿Se dan cuenta de lo que les vengo explicando?
Y entonces no hay una comunicación real entre un padre y un hijo, entre un hijo y un padre, entre hermanos, uno en un cuarto y uno en el otro, o uno en la sala y uno en el otro lado, y cada uno con un celular en la mano. A la hora de comer, que ya en muy pocas familias se ve ese compartir de un almuerzo en familia o de una cena en familia. Quizás el desayuno no tanto porque la gente van a estudiar, van a trabajar y no da chance, pero un almuerzo o una cena de fin de semana en familia ya no se hace, ya casi no se ve. Y si se hace, cada uno con un celular en la mano. Y debemos retomar ese hábito de al menos la cena, hacerla en familia. Hablarnos, comunicarnos cómo nos fue en el día, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el trabajo. ¿Sabes? Tener esa relación, esa intimidad familiar tan importante y tan necesaria en los tiempos de hoy, en que la contaminación, la intoxicación digital está acabando con las familias por faltas en la comunicación. Por eso dice la palabra que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará y nos damos cuenta que se enfría y este es el comienzo del enfriamiento del amor de muchos. Dice mi hermana Ruth, una sola persona, no toda la congregación. Sí, un equipo, una persona, dos, tres encargados de las transmisiones, que sean expertos en eso. Pero esto ha calado hasta las familias más humildes y las que no tan humildes. Las redes sociales, la digitalización está acabando con la familia. ¿Y quién quiere acabar con las familias? ¿Quién es el principal interesado en acabar con las familias? El adversario. Y lo está alcanzando a través de las redes sociales y a través del uso del celular. Por eso nosotros como hijos de Dios, entendidos en la palabra, debemos saber cómo utilizar las redes sociales y debemos enseñarle a las comunidades, enseñarle a nuestros miembros en la congregación el buen uso de las redes sociales y cuándo debemos apartar el teléfono celular, las redes sociales, ponerlo aparte y establecer una verdadera comunicación verbal tú a tú con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, con mi primo, con mi esposa, con mi esposo, con mi amigo, con mi amiga, con quien sea. Dice, Iglesia Apostólica Estrella deben estar estupitas, ciertamente, muy cierto, hasta en reuniones de la iglesia no hay atención verdadera, exacto. Y metemos la excusa, no, es que yo necesito saber dónde están mis hijos, o estoy esperando una información, estoy esperando una comunicación importante. ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que la palabra en nuestras vidas? ¿Qué es más importante que eso? Y en el tiempo que le apartamos al Señor, que es un tiempo corto. Por eso te invito a que a partir de ahora, en tu familia, comiences a recuperar el hábito de la reunión íntima familiar. De ese almuerzo o de esa cena en familia sin el teléfono celular. Juntos. Si vives solo, eres soltero, vives sola, no sé qué, eres tú solo. Eso ya es una excepción de la regla. Pero no estás solo porque estás sentado con Cristo Jesús al lado allí. Conversa con Él, habla con Él, aparta el teléfono y entonces si eres soltero o eres soltera, no tienes hijos, ¿verdad? Entonces tú vas a decir, Señor, tú estás aquí conmigo. Aquí hay ángeles a mi alrededor, entonces yo voy a apartar este teléfono celular para tener una comunión con ustedes también. El enemigo embaucador por medio del teléfono, exactamente, muy sutilmente, pero efectivamente, sutil pero efectivo, está acabando con las familias en la tierra. El teléfono ha traído muchas complicaciones a lo largo ya del tiempo que tiene. Destrucción de matrimonios, destrucción de las familias, hombres acostados con su esposa al lado y chateando con una mujer.
mujeres chateando con un hombre y su esposo al lado, que no es su esposo, a altas horas de la noche, o en su trabajo, o le mandan mensajes cuando salen de casa, para que cuando llegue a la casa no se entere la mujer o no se entere el esposo. Claves secretas, teléfonos bloqueados para que la esposa no lo vea o para que el esposo no lo vea. Eso es satánico, eso es del diablo. Eso no puede suceder. Usted tiene compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, lo que sea, usted debe hacerlo en su tiempo de trabajo sin ningún tipo de secretismo. La comunicación con sus compañeros de trabajo, con quien sea, sin ningún tipo de secreto. Por eso el teléfono celular y las redes sociales están siendo objeto de destrucción de las familias por el mal uso que se le da. No que no se puedan usar, hay que usarlas. Y sobre todo nosotros tenemos que usarlas para rebatir todo esto que está sucediendo. Para rebatir las artimañas del adversario en cuanto a querer destruir a las familias, a los jóvenes, a las jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a través de las redes sociales. Que contaminan las pantallas, contaminan la audición, contaminan la mente a través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos deben estar atentos y alertas a lo que el Señor quiere de nosotros. Y que nuestros sentidos estén abiertos y atentos a la voz del Señor. Y ser ejemplo para otros. Si te preguntan, entonces las redes sociales es malo, los cristianos no deben ver redes sociales. Sí, sí podemos ver redes sociales. Hay muchas cosas importantes que podemos ver y compartir en las redes sociales y de hecho lo estamos haciendo. Es el contenido que hay ahí y lo que tú elijas ver. Por eso dije con anticipación, ¿verdad? De lo que yo esté convencido, de cuál sea mi convicción, es lo que me va a llevar a mí a ver o a no ver una que otra cosa. A saber en quién he creído yo, de qué estoy convencido. Y si sé que hay algo en una red social que no me conviene escuchar, que no me conviene ver, entonces yo no lo veo. Hay una forma de hacerlo. Usted, sobre todo en TikTok, que es la red que yo más uso, no sé cómo es en Instagram o en otras redes sociales, usted toca la pantalla y le da no me interesa y esa información no le va a aparecer más. Ese tipo de contenido no le va a aparecer más. Entonces yo debo saber elegir qué ver y qué no ver, qué escuchar y qué no escuchar. Entonces continúo. Fíjense ustedes, debemos crear entonces en nuestro hogar, como ya les venía diciendo, en nuestro hogar se ha convertido en un cyber, como dijo mi esposa allí. Un cyber. Todo el que llega se conecta al Wi-Fi. Pregunta la clave. ¿Preguntar me edifica o no me edifica? Sí, preguntar edifica. Preguntar edifica y preguntar es importante. Preguntar es de sabio. Si yo no pregunto, pues no me entero y me creo una concepción quizás errada. Por ejemplo, estamos tratando este tema de las redes sociales acá, en el tema número 5. Que alguien me escriba aquí cuál es el nombre, el título del tema que estamos tratando. Si yo tengo una duda o creo que no es así como yo estoy escuchando y no pregunto, entonces no me edifico porque me voy convencido de lo que yo creo que es y quizás si estoy equivocado, entonces voy a seguir con mi error. O quizás el equivocado sea yo y yo necesito que ustedes me pregunten para yo entonces buscar la definición, tener la respuesta de lo que se está preguntando y analizarlo a la luz de la palabra, porque no son ideas mías, no son comentarios personales. Yo aquí no estoy hablando por mi cuenta, sino que lo vamos a filtrar a través de la palabra, todo lo que estemos hablando, y ver si lo que estamos nosotros pensando lo filtramos a través de la palabra, eso es correcto o no es correcto. Y ahí es donde vamos a tener la edificación o no
de lo que estábamos pensando. Entonces, bueno que pregunten. Sí podemos, más no ser esclavos del celular y sus contenidos. Exactamente. Preguntarnos al usar una red, ¿tal video me edifica? Exactamente. Dependiendo de la respuesta, sabremos si nos conviene o no. Exacto, lo que hablamos en el tema pasado. Filtrarlo a través de la palabra. Y creo que le dejé un texto bíblico y vamos a recordarlo aquí, por favor, esposa. El texto bíblico del desafío de la semana pasada. ¿Qué debemos hacer? ¿Con qué vamos a filtrar? Y por favor, coméntenme allí cómo les ha ido con el desafío de la semana pasada. Debemos entonces, si nuestra casa, si nuestro hogar, que la congregación no, porque la congregación no debe ser un cyber, pero nuestra casa, si se ha convertido en un cyber, en un centro de distribución de datos y de contenido de redes sociales diversos, porque cada quien va a ver un contenido distinto. Y hay algo que me llegó ahorita a la mente, se los voy a decir. ¿Qué ven nuestros amigos y nuestros familiares en nuestra casa con mi red social, con mi Wi-Fi? ¿Qué contenido están mirando y que yo estoy permitiendo que lo vean? Contenido educativo, un contenido que los edifique, un contenido importante, o están viendo vulgaridades, sexo, violencia, droga, alcohol, y yo con mi internet que pago yo, estoy permitiendo que esa persona vea ese contenido en mi casa. Una buena reflexión y que quiero que ustedes me hagan algún comentario allí y yo los voy a leer. Notificaciones versus convicción. Esa es la de hoy, hermana Ruth. Ese es el tema de hoy. Entonces debemos crear nosotros, lo desconecto al llegar visita, pues muy buena idea. Debemos crear nosotros dentro de nuestro hogar ese desierto, ese lugar solo, tranquilo, sereno, sin distracción alguna. Debo crearlo dentro de mi hogar. ¿Cómo? Apagando el teléfono, apagando el televisor, apagando la radio si uso radio, desconectarme de todo el mundo, de todo lo digital, porque va a ser mi momento con Dios. Como lo dice la palabra, ve al secreto, a ese cuarto secreto. Entonces salgamos de la multitud, salgamos de la población, salgamos de la actividad que teníamos y conectémonos con el Padre en ese lugar de la casa que hemos escogido, convertirlo en ese desierto de tranquilidad y paz donde solo voy a escuchar la voz de Dios. La tarea era leer Éxodo 32-33 y filtrar los contenidos de las redes sociales a través de esos textos bíblicos. Muy bien, gracias, esposa. Entonces, apagar el teléfono, la televisión, el radio o cualquier objeto digital que me pueda distraer o me exponga a abarrotar mi mente de información y de cualquier contenido, sobre todo al levantarme en la mañana. No, mi hermana, no estás rapada, vas bien. Pues tu segunda conexión, creo. Vas bien. Entonces, ayer hubo un acontecimiento que pasa casi que todos los años en Venezuela con las lluvias. Unas veces son más fuertes que otras. De hecho, la de ayer tenía yo años que no veía una lluvia tan fuerte o los resultados de esa lluvia tan fuerte como pasó por allá por Coche, se salió del río Guaire hacia la autopista. Ya eso yo lo había visto antes. Y mucha gente alarmada, mucha gente desconcertada, y lo puedo entender en los que no conocen la palabra. Y sabemos lo que está pasando en Venezuela y por eso pasan todas estas cosas. Y nos sentimos afligidos por las personas afectadas, los niños afectados, mujeres embarazadas afectadas.
afectadas, ancianos afectados, ¿verdad? Por estas lluvias tan fuertes, por las personas que se les metió el agua a sus casas y pierden sus utensilios, los vehículos sufren por estas inundaciones, bienes materiales. Pero lo más importante es que estas personas puedan recibir al Señor Jesucristo y no acordarse de Dios solamente cuando hay un acontecimiento como este. Porque tendemos a acordarnos de Dios solamente en las calamidades. Pero cuando ya pasan los días y van pasando los días, el primer mes, el segundo, el tercer mes, se nos olvidó el Señor porque ya no hay calamidad y ya no tengo miedo. Y el miedo es lo que me está llevando al Señor. No es el miedo lo que me debe llevar al Señor. Lo que me debe llevar al Señor es reconocer que soy pecador, que necesito arrepentirme de mis pecados para poder alcanzar la salvación. Eso es lo que me debe llevar a mí a Cristo. Éxodo 32, 17 y 18 dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, exacto. Ahí tenemos un gran ejemplo de lo que es un líder ya preparado, ya curtido, ya entendido y aprendido como era Moisés, porque Moisés tuvo una buena educación y sobre todo el mismo Dios también lo educó, a un líder que va en crecimiento, que era Josué en ese tiempo. Un líder en crecimiento, pero un líder obediente, un líder respetuoso, un prospecto de líder era Josué, un candidato a líder era Josué, pero respetuoso de su líder principal, respetuoso del Señor, que cumplía lo que Moisés le estaba enseñando y hacía lo que Moisés le enseñaba, pero aún no estaba todavía, ¿verdad?, bien maduro para escuchar lo que debía escuchar, sino que Josué escuchó una cosa, pero Moisés escuchó lo real. Por eso es que debemos crecer en la palabra, por eso es que debemos estudiar las escrituras, por eso es que nosotros debemos estar bien preparados. Un líder no nace del día a la noche, un líder tiene que formarse, tiene que estudiar la escritura, tiene que recibir doctrina, tiene que recibir palabra, tiene que recibir de Dios la palabra a través del líder que Dios haya escogido y haya puesto para eso. No está escuchando una voz aquí, una voz allá, un líder aquí, un líder allá, un maestro aquí, un maestro allá. No, porque va a terminar confundido. Josué iba con Moisés, escuchaba a Moisés, Moisés iba con el Señor, escuchaba a Dios y lo que Dios decía, Moisés se lo transmitía a Josué y Josué se lo transmitía junto con Moisés al pueblo. Entonces ahí hay un orden, ahí hay una disciplina, ahí hay un diseño divino de cómo debemos ejercer nosotros el liderazgo y qué se debe hacer para poder ser un prospecto al líder. Por eso es que hoy hay tantos falsos maestros, y tantos falsos pastores, y tantos falsos ministros, porque cada quien se autonombra, porque cada quien sale de una vez diciendo, no, yo soy, a mí Dios me escogió, yo no he estudiado nada, pero no importa, a mí el Espíritu me va a dirigir. No, el Señor tiene un diseño, el Señor ha creado un diseño para eso. Echándole la culpa a Dios, así es. Josué decía, voz de alarido y cántico y fiesta escucho. Y Moisés le dijo, no, eso no es cántico ni fiesta, ellos no están festejando nada, ellos lo que están es idolatrando, ellos lo que están es alborotando con un ídolo y faltándole el respeto a Dios. Entonces debemos estar bien preparados para poder liderar, para poder, todos quieren ser líderes por ahí, por eso lo que decía más, lo que dije antes de aquella mujer que le decía al Señor, Señor, quiero que tú me uses, yo quiero levantar paralíticos, yo quiero levantar muertos, yo quiero. Lo que querés es gloria personal, lo que querés es ser reconocido en el mundo como un gran hombre o mujer de Dios que hace milagros y que hace esto, lo otro. Yo, ¿para qué? Que el que yo debo exaltar es a Cristo. Yo quiero decir, Señor, úsame para tu gloria, para que se vea a Cristo en mí, para reflejar a Cristo, para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado. Señor, que si es tu voluntad a través de mí como un vaso
Señor, en tus manos sean sanadas las personas, sean levantados los enfermos. Si un muerto debe levantarse, pero que seas tú el que lo levante. Yo no, yo solamente voy a ser tu instrumento, pero yo debo menguar para que crezcas tú. En ningún momento yo debo querer ser usado por Dios para que yo sea reconocido internacionalmente como alguien. Dios me libre de eso. Si el mismo Señor Jesucristo, cuando sanó a unos enfermos y echó fuera a los demonios ahí en Galilea, donde estamos nosotros estudiando ahorita la palabra, Él mismo le dijo, quédense callados, no digan nada. Todo que ellos lo dijeron, pero el Señor Jesucristo no quiso ser reconocido por esas cosas que hacía. Entonces vengo yo, quiero ser reconocido internacionalmente como alguien que hace milagros o alguien que Dios usa. Eso es egocentrismo. Eso es el yo. El yo siempre quiere salir a flote. Y ese yo es el que tenemos que crucificar día a día. Tenemos que crucificar a ese yo, crucificar a ese hombre carnal, crucificar ese ego, crucificar a esa mujer que se quiere levantar, crucificar a ese hombre que quiere enaltecerse para que sea Cristo el enaltecido. Gloria de hombres no quiero, ni debemos buscar tampoco. Menguar para que sea exaltado Cristo. Menguar para que crezcas tú, como dice la adoración. Pero muchos nos cuesta menguar. Y menos si vivimos pegados en una red social, si vivimos pegados en un teléfono. Si no estamos alimentando el espíritu, menos vamos a menguar. Porque menguamos es cuando nosotros crucificamos la carne. Día a día tenemos que crucificarla. Todos los días. Y el teléfono es parte de la carne. Las redes sociales sin control, convertidas en vicio, convertidas en hábito que ya se escapa de nuestras manos, es carne y hay que crucificarlo. Porque tengo excusas para ir a la iglesia, tengo excusas para leer la Biblia, tengo excusas para escuchar un mensaje como este de 1 hora 35, 1 hora 40, pero no tengo excusas para durar 5, 6, 8 y hasta 10 horas pegado en un celular. Bien, encontremos en nuestro hogar ese desierto, ese cuarto, ese sitio, esa esquina y convertirla en el desierto donde yo me voy a comunicar con el Padre Celestial todos los días. Dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a su lugar desierto y allí oraba. Está hablando, ¿verdad?, de una acción continuada. La palabra dice que allí oraba, quiere decir que ahí lo hacía constantemente, que tenía el hábito sostenido de orar allá aparte, en esas horas. Y no es que le vamos a imponer a orar a las 3 de la mañana porque esa es la hora que hay que levantarse a orar. Mucha gente lo hace. Y amén, los felicito. No, porque esa es la hora que hay que orar. No, la hora para orar es cualquier hora. Cualquier hora del día es la hora para orar. Que usted quiere tomarse ese espacio de tiempo, porque es el que usted convirtió en su desierto, en su cuarto solo, en que usted nadie lo va a molestar, en que usted nadie lo va a llamar, en que usted nadie, no va a haber una notificación, a esa hora usted tiene el teléfono apagado, y esa es la hora que a usted le conviene, hágalo. Pero si es a las 6 de la mañana y usted sabe que esa hora no tiene ninguna distracción, ninguna molestia, hágalo. Si usted no tiene ninguna distracción, ninguna molestia, ni nada le vaya a mortificar, ni nadie lo va a buscar, ni ninguna multitud lo está buscando por las notificaciones en redes sociales, a las 10, hágalo a las 10.
Así es, pastor, realmente así es. No hay tiempo para Dios, pero sí para el celular, exactamente. Entonces no es algo místico, no es una hora mística, no es que a las 3 de la mañana es la hora que hay que pelear con no sé quién. No, nosotros no tenemos que estar peleando con nadie. Nosotros necesitamos estar conectados con el Padre en oración. Porque el enemigo ya fue destruido en la cruz por Jesucristo. Y todo su ejército de demonios fueron expuestos en la cruz y fueron derrotados. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Entonces no tengo que estar peleando con ningún derrotado ni con ningún vencido. Porque ya yo fui sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo dice la palabra. Y nos sentó con Él en lugares celestiales. Y si el Señor nos sentó en lugares celestiales, ¿para qué voy a bajar yo a la tierra a estar peleando con nadie? Está peleando con un vencido. Usted pelea con un vencido. Usted se consigue a alguien derrotado por ahí en el piso, apaleado, derrotado, destruido en el piso. ¿Usted se va a poner a pelear con él? No, ¿verdad? Bueno, entonces yo no tengo que estar peleando con ningún derrotado, con ningún vencido. Yo lo que tengo es que escudriñar las escrituras, tener sabiduría que viene del cielo, sabiduría para reconocer cuáles son las artimañas que este adversario tiene para continuar echando bromas y destruir esa artimaña, ganarle adelante. Ah, es por las redes sociales que tú quieres destruir la familia, es por las redes sociales que tú quieres destruir mi vida, es a través de las redes sociales que tú quieres contaminar a la iglesia. Bueno, entonces yo voy a aprovechar ahora las redes sociales y cambiarlas y transformarlas para Cristo y predicar el Evangelio a través de las redes sociales. Y a las familias, y la recuperación familiar, y el amor fraternal entre hermanos, entre hijos, entre padres, entre esposos, entre esposas. Que se recupere la familia, el diseño original. Entonces el Señor tenía esta acción continuada, oraba allí, oraba, lo hacía frecuentemente. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos con Él y en Él y para Él, estamos también triunfantes en Cristo Jesús, no tenemos que estar peleando con nadie. Por eso les digo lo de la hora. Que esa hora es la batalla contra los... No, esa hora es la batalla suya contra su carne, contra el sueño, contra las ganas de dormir y las ganas de ver teléfono en la madrugada y comenzar a orar. Esa hora es la hora de la batalla suya, batalla personal contra la carne. Con más nadie. Que es a las 10, esa es la hora de tu batalla personal. Que es a las 7, es la hora de tu batalla personal. Que es a las 2 de la tarde, es la hora de tu batalla personal. La guerra espiritual es contra mí mismo, contra esta carne. Ahí es donde está la guerra espiritual. ¿Qué prefiero yo? ¿El teléfono celular, las notificaciones? ¿O prefiero la convicción? Estar convencido de que Cristo murió por mí y que yo debo ser fiel a su palabra, fiel a lo que Él me dejó para poder alcanzar la vida eterna. Y mantenerme en oración, mantenerme en constante comunicación con el Señor y mantener esa convicción de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor y no para el mundo. Las notificaciones demandan respuestas rápidas. Las notificaciones demandan respuestas inmediatas y a veces impulsivas. Tienes una notificación ahí, tú necesitas responder, tú necesitas decir si te gusta, pero no me gusta no es. Ahí solamente me gusta, unas caritas tristes, unas caritas no sé qué, pero lo demanda. El algoritmo necesita que tú respondas. Amén. En el nombre de Dios y nuestro Señor Jesucristo, el gran Espíritu Santo, toda honra y gloria hasta la venida. Amén. Así es. El algoritmo necesita que tú des una respuesta,
que tú inmediatamente reacciones a lo que Él te está enviando. Entonces tú estás en esa ansiedad. Pero Jesucristo es paz. Jesucristo nos libertó. Y al que el Señor Jesucristo libertare será verdaderamente libre. Por eso ya no debemos estar esclavizados a nada, y mucho menos a las redes sociales. Menos a una red social debemos ser esclavos. Ya somos esclavos de Cristo. La oración cultiva la convicción profunda y duradera. Es la oración la que va a cultivar esa convicción que yo tengo de Jesucristo en mi vida, y me va a llevar a una convicción profunda, a una relación profunda y duradera con el Señor. Vamos a leer, póngalo por ahí mi esposa, por favor, Salmo capítulo 5, versículo 3. A ver qué nos dice. Gloria a Dios, es cuesta arriba doblegar la carne. Le pido a Dios despertarme a las 3 para orar. Como vengo diciendo, hermana Tamara, no necesariamente tiene que ser esa hora. Si esa es la única hora que tú tienes, que nadie te molesta, que no hay ruido alrededor, que está la tranquilidad que tú necesitas, amén. Pero si hay otra hora que tú consigues lo mismo, 2 de la tarde, 3 de la tarde, la 1, las 10 de la mañana, las 4, que tú tienes tranquilidad en ese lugar aparte, que nadie te va a distraer, que tú apagas el celular, lo apagas y lo colocas por allá, o lo pones en modo avión, boca abajo, que tú no veas la pantalla. Puede ser cualquier hora, no necesariamente las 3 de la mañana. El que tenga ese hábito, amén, te lo respeto. El que no, puede tener cualquier hora del día, con tal de que sea a solas, sin molestias, sin que nadie te distraiga, sin que el teléfono celular te distraiga. Y apartas el tiempo que vayas a apartar para el Señor. Amén. Dios te escuchará a cualquier hora, mi hermanita. Exactamente. Salmo capítulo 5, versículo 3, por favor, para que lo leamos allí. Mientras mi esposa lo va colocando, yo continúo por acá. Las notificaciones nos vuelven seres reactivos. Respondemos a los que vemos, escuchamos y vivimos, sea bueno o no tan bueno. Ayer fue un ejemplo de eso. Hubo una notificación de lluvias, de catástrofe, de todo lo que estaba pasando, y todos reaccionamos a eso. Todos reaccionaron rápidamente a lo que estaba aconteciendo. Es importante comunicar, claro que sí. Si yo estoy en un lugar y yo puedo notificar, mira, aquí está lloviendo muy fuerte, hay un aguacero, el que está por ir a ese lugar, pues se pone alerta. Es importantísimo. Conocer las noticias, lo hizo mi esposa, lo han hecho varias personas en vivo, colocan, mira el aguacero, está lloviendo, está fuerte por aquí, y si hay alguien que está en un sitio y pensaba ir hacia allá, oye, gracias por la información, ya sé que no puedo ir en este momento. Eso es importante, para eso son las redes sociales. Pero no nos debe convertir en seres reactivos, hasta sin control de lo que estamos haciendo. Comenzamos a pasar videos y cosas de lo que está pasando y aquello, entonces nos cargamos, nos aceleramos, nos sentimos incómodos, ¿verdad? Y hasta entristecidos por todo lo que está aconteciendo. Nosotros lo que debemos es hacer, bueno, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú nunca has perdido el control de nada. Tú tienes el control de la lluvia, tú tienes el control de los truenos, tú tienes el control del viento, tú tienes el control de todo. Nos ponemos en tus manos, pongo esas personas en tus manos, pongo a la localidad en tus manos, Señor, yo sé que tú vas a tener misericordia. Y comenzamos a orar, sabiendo que todo esto va a acontecer, pero que el Señor tiene el control de todas las cosas. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Ahí está una respuesta para mi hermana Tamara. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Al levantarme, lo primero que hago es orar y leer el texto bíblico y decirle, bueno, Señor, ahorita en la mañana escucha mi voz. Ahorita en la mañana me presento delante de ti y espero en ti ahora durante todo el día. Y al finalizar la noche para acostarnos sería muy bueno entonces leer el salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Y cierro mi día. Me levanté con el Señor con el Salmo 5.3 y me levanto con el Señor con el Salmo, creo que el Salmo 4. Mi esposo me corregirá por allí. Sabiendo que el Señor me va a escuchar en la mañana, me va a escuchar en el mediodía, me va a escuchar en la tarde, me va a escuchar en la noche, me va a escuchar en la madrugada, me va a escuchar a toda hora. Porque hay quienes pueden levantarse a las 3 y que no. Yo antes lo hacía mucho, ahora no. Pero si me despierto de madrugada, me pongo a orar. Y ya son pocas las veces que me despierto de madrugada. ¿Ven? Entonces, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro enfoque debe ser constantemente el Señor. No que no tengamos tiempo para nuestra vida individual, personal, sino que nuestro enfoque, nuestro mayor tiempo, la cantidad de horas al día debe ser más enfocado en el Señor que en el mundo, en las cosas que nosotros recibimos, educación, cultural, de cocina, de cualquier otra actividad que edifique, pero el mayor tiempo debe ser para el Señor. Encomendar el día a día a nuestro Señor y que se haga su santa voluntad siempre. Amén. Porque siempre se va a hacer la voluntad de Dios. La convicción divina te vuelve proactivo. Y eso es el diseño de Dios para nuestra vida. El diseño del Señor para nuestra vida es estar convencidos de que estamos dentro de su diseño y caminamos en el propósito para el cual Él nos llamó. Y esa proactividad, que es lo que quiere el Señor de nosotros, la necesitamos ante el caos del mundo. El mundo está en caos y continuará en caos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros estar proactivos en la convicción de lo que es Cristo en nosotros y en nuestras vidas, el caos no nos va a alarmar. Nos va a fatigar un poco en las emociones, pero no nos va a alarmar. Dice la pastora Raquel, yo siempre me levanto de madrugada a orar y por la noche, ya que en el día se me dificulta algunas veces. Exactamente, es lo que estamos hablando. Cada quien va a escoger la hora que sabe que a esa hora no va a tener ningún tipo de distracción. Pero no como un misticismo. No porque es a las 3 que Dios me va a escuchar, no. Ya lo leímos ahorita, ¿verdad? El Señor nos escucha en la mañana, nos escucha en la tarde, nos escucha a toda hora. Así que no lo podemos hacer por misticismo ni imponérselo a nadie, sino que nos escoja usted la hora que a usted más le convenga, la hora que usted sepa que usted va a tener paz y tranquilidad. Más nada. Lo demás, no importa. Si es a las 2, a las 3, a las 1, a las 4, a las 5, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, eso no importa. Es la hora que usted sepa que usted va a tener tranquilidad para orar, para comunicarse con el Padre. Las notificaciones nos vuelven seres reactivos, ya los dije, respondemos a lo que vemos, escuchamos y vivimos, ya lo dije también lo que sucedió ayer. La convicción divina te vuelve proactivo, ¿verdad?
la urgencia del mundo. Fíjense ustedes, la urgencia del mundo. La vemos en Marcos 1 del 36 al 38. Pedro busca a Jesús y lo interrumpe en su oración, diciendo, todos te buscan. Jesús le responde, vamos a los lugares vecinos para que predique también allá, porque para eso he venido. Tomen en cuenta esta palabra. Para eso he venido. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A predicar la palabra del reino. Él no le dio el primer lugar a los milagros, no le dio el primer lugar a resucitar, no le dio el primer lugar a echar fuera demonios, no le dio el primer lugar a sanar paralíticos, a sanar enfermos de lepra. Él no le dio el primer lugar a eso. Él dijo que aunque todos lo buscaban, aunque tenía muchas notificaciones, el Señor dijo, vámonos de aquí, porque en aquellos lugares es necesario que yo haga lo que tengo que hacer y para lo que vine, que es predicar el Evangelio. Esa es la prioridad, eso es lo principal, predicar el Evangelio del reino. No preocuparnos por las sanidades, por los milagros. Si el Señor quiere, lo va a hacer. Si es su voluntad, lo va a hacer. Pero lo principal es predicar el Evangelio. Así es, queda de cada quien su tiempo y disposición. Mi esposa dice a las 5, exactamente. Esa es la hora que para ella es la adecuada. Dice mi hermana Ruth, el internet se me cae mucho. Está bien, mi hermana. Mi hermana Ruth dice, el enemigo tampoco tiene hora, aprovecha cualquier descuido, sea la hora que sea, para distraernos del camino de Jesús. Exactamente, él sabe eso. La presión popular, o sea, el fit de Pedro, la presión, exigía que Jesús atendiera a la multitud de Capernaum, pero el Señor, al haber tenido primero la comunión con el Padre, al haberse ido primero a comunicarse con el Padre a primera hora de la mañana, estaba todavía oscuro, había mucha multitud, estaba cansado, estaba agotado de todo lo que venía haciendo, pero a eso no le importó para él levantarse temprano y buscar su hora convenida, la hora que a él le convenía, el lugar que a él le convenía, ¿verdad? Él dijo no a la demanda de la gente, él dijo no a la demanda de Pedro, él dijo no a la multitud que lo buscaba para que lo sanaran, para que echaran fuera demonios, para que hiciera milagros. Él dijo no. Fíjense ustedes, el mismo Señor dijo no a la demanda de esa gente. Él dijo es necesario que vayamos a las ciudades vecinas porque es necesario que allá yo predique el Evangelio y haga lo que hice o lo que tengo que hacer para lo cual el Padre me envió. Allá yo tengo que predicar. Lo dice el versículo 37. Cuando le dijeron, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. El versículo 38 dice, y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allá. Ya aquí prediqué, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Secundario. Para esto he venido, para predicar el Evangelio del reino. Para esto nos dejó el Señor, para predicar el Evangelio del reino, para hacer discípulos. Para eso nos ha enviado el Señor. Ya vamos finalizando. El algoritmo y la gente en las redes sociales te dictarán qué debe importarte hoy. Si no permites que la palabra dicte tu camino y tu identidad desde muy temprano, el algoritmo se encargará de dictar qué debes hacer. El algoritmo y la gente en las redes sociales te dictarán qué debe importarte hoy si no permites que la palabra dicte primero tu camino y tu identidad desde muy temprano. ¿A quién le vas a dedicar tu tiempo? ¿A quién vas a escuchar primero? ¿Quién va a dictar tu camino?
¿Quién va a dirigir tu día? ¿El algoritmo o la palabra? ¿La notificación primera de la mañana o la convicción de quién creíste y orar y leer el verso bíblico? El desafío de esta semana es mantener los desafíos anteriores. Más nada. Mantener los desafíos anteriores. Primero la palabra, solo escritura, oración en la mañana, oración y palabra en la noche antes de acostarme. Ese es el desafío para ti y para mí. Buscar primeramente el reino de Dios de su justicia y todas las cosas serán añadidas. Las sanidades serán añadidas. Los milagros serán añadidos. Cualquier otra cosa va a ser añadidura. Pero lo principal es buscar el reino de Dios. ¿Y cuál es su justicia? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Dios te continúe bendiciendo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia. Y el próximo domingo estaremos finalizando la serie Pantalla versus Altar con el tema Apagar para encender. Gracias por estar presente en esta transmisión. Leo los últimos comentarios para finalizar la transmisión del día de hoy. Gracias, sí, eso queda de cada quien su tiempo, sí. Ya leí esto también. La notificación del reino, muy bien, esposa. Excelente. Que sea la notificación del reino la que nos despierte en la mañana. Apagar para encender. Tema del domingo que viene para finalizar la serie Pantalla versus Altar. Y luego comenzaremos con otra. Ya les estaré diciendo el nombre. Por acá, por Facebook Live, Estrella de Belén. Apagar para encender. Próximo tema. Las redes sociales en la iglesia y en la vida del cristiano. Dios nos lo bendiga a todos. Finalizó la transmisión del día de hoy. Reciban un fuerte abrazo. Iglesia Estrella de Belén Tucupita, Iglesia Estrella de Belén La Horqueta, Iglesia Estrella de Belén Caracas, Iglesia Estrella de Belén Mario Briceño, Iragorri y Cruz Baja, Iglesia Estrella de Belén Carayaca, Los Guerreros en la Montaña, y Iglesia Estrella de Belén en la vida de nuestros pastores Salazar, que le pedimos al Señor continúe su sanidad por allá en el Papa. La manifestación de Dios en la tierra. Amén. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre, mi pastor amado. Amén. Las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Gracias, pastor. Amén. Amén. Así es. Cuidado con las otras voces. Dios los bendiga.